Buenos días mis estimados curiosos, bienvenidos una vez más a este curso de Excel para principiantes. Ya vamos por el módulo 4, estamos avanzando, estamos llegando a manejar Excel por lo menos de una manera básica para que ya en esos trabajos que nos complicaban la vida porque no sabíamos Excel, pues ya no van a dejar de ser un problema. En el día de hoy, señores, vamos a empezar a usar fórmulas. Vamos a utilizar las fórmulas más sencillas, obviamente, fórmulas básicas, estamos en un nivel básico. Y luego lo iremos complicando después, más adelante. Hoy lo que vamos a aprender es a pensar en una fórmula y a llevarla a Excel. Excel responde a tu lógica. Dependiendo de lo que se te ocurra hacer, pues Excel te permite llevarlo a cabo. La agenda del día de hoy, ¿qué abarca? Vamos a ver la función de suma, autosuma, lo vamos a sumar de manera manual. La función de multiplicación, también vamos a multiplicar de manera manual. Función de resta, vamos a restar de manera manual, igualmente con división, promedio y porcentaje, que son, digamos, que las operaciones más básicas que podemos hacer dentro de Excel. Y a manera de resumen, y para entrar en contexto, señores, hablemos un poco de qué es una fórmula. Según se define, una fórmula en Excel es un código que se introduce en una celda y que, fruto de la operación matemática que hace, pues arroja un resultado, igual como lo vimos en nuestra escuela, en nuestro colegio, en la universidad, cuando vimos matemática. Las fórmulas normalmente la componen la siguiente parte: constantes o texto, porque también podemos utilizar texto dentro de una fórmula, pero siempre resaltándolo entre comillas. También las referencias a la celda, que es el lugar donde se encuentran esas constantes o ese dato que queremos hacer esa operación matemática, y los operadores, que no son más que los signos que ya conocemos, el signo de suma, de multiplicación, el de división, entre otros. Y cuando hablamos de función, es una operación ya predefinida por Excel que opera sobre uno de los valores o en un determinado orden. Por ejemplo, nosotros podemos sumar de manera manual diciendo: suma el valor que está en la celda A más, un signo de más, el valor que está en la celda B. Pero también podemos utilizar la función de suma, que lo que hace es que, digamos que de una manera automática, ejecuta por nosotros esa operación. Y ya conociendo esto de manera básica, señores, vámonos a nuestro Excel para empezar a trabajar con las fórmulas. Igual aquí me abre mi pantalla inicial. Vamos a abrirlo desde aquí, desde archivo reciente. Y antes de empezar a practicar con las fórmulas, vamos a practicar un poco lo que vimos en los módulos anteriores, que si no lo has visto, si llegaste por casualidad a este módulo, pues te dejo un link en la descripción del video para que vaya y vea los demás módulos. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos dos tablas actualmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar las las filas que están separándola una de otra. Vamos a eliminarle el encabezado de la segunda tabla y vamos a construir una sola tabla a partir de estas dos. Y como tienen diferente formato, vamos a copiar el formato de una a la otra para que quede de manera uniforme. Y a partir de entonces empezaremos a hacer operaciones matemáticas con nuestra tabla. Y para que nos sirva de resumen, vamos a crear una nueva hoja que se llame módulo 4. Es para ir dejando lo que vamos haciendo en cada módulo, ir dejándolo en su hoja correspondiente, y luego entonces revisaremos todo lo que hemos visto y cómo ha avanzado y cambiando
los archivos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva hoja, la vamos a renombrar dándole un clic derecho encima y dándole a cambiar nombre y creamos el módulo 4. Bien, igual correspondiente le damos su respectivo formato, le ponemos un colorcito, vamos a ponerle gris. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer esta información de estas dos tablas y la vamos a llevar a nuestro módulo 4, pero le vamos a dar un clic derecho, pegado especial, y vamos a decirle que mantenga el ancho de la columna de origen y el formato. Y aquí traímos nuestra tabla, lo único que no nos trae es la inmovilización de paneles, pero ya sabemos cómo hacerlo. Lo que tenemos que colocarnos para inmovilizar la primera columna y la primera fila, nos colocamos después de la segunda, de la primera columna, y debajo de la primera fila nos vamos a vista, y en vista le damos a inmovilizar paneles y ya tenemos nuestro panel, digamos que de título, ¿verdad? De encabezado de tabla inmovilizado. Esto nos sirve, señores, a manera de resumen para ir aprendiendo, o mejor dicho, practicando las opciones que ya vamos aprendiendo. Vamos a darle un tamaño más grande al título, porque ya tenemos, ¿verdad? La forma como hacerlo, y ya tenemos bastante información. Vamos a hacerlo dándole a la A o desplegando aquí en el tamaño de la letra para elegir el que nos interesa. Para mí me gusta mucho utilizar dándole a la A para aumentar tamaño, porque me permite ir visualizando sin muchísimas complicaciones cómo va quedando. Le voy dando hasta que encuentre el tamaño adecuado de acuerdo a la tabla que estoy trabajando. Como ya no son los últimos 10 años, vamos a cambiar un poco la información para que nos permita por lo menos tener, qué sé yo, 20 años de información, porque ya elegimos que vamos a trabajar con inventarios y que lo vamos a trabajar en años. Entonces podemos hacerlo. Bueno, se me ocurre hacer es que por cada año poner por lo menos 3 meses, los primeros 3 meses de cada año. Bien, ¿le parece bien así? Entonces, como le comenté, lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar estas filas que están aquí, que nos separan una tabla de la otra, pero vamos a eliminar también el encabezado de la segunda tabla para que nos quede una sola tabla. Y eso lo hacemos seleccionando todas las filas que queremos eliminar. Luego damos un clic derecho en el encabezado de la fila y le damos a eliminar, y automáticamente nuestra tabla se convierte en una sola. Entonces fíjense algo, esta parte de aquí que correspondía a la primera tabla, de aquí del 2010 hacia arriba, correspondía a la primera tabla, tiene un formato, y la que correspondía a la segunda tabla tiene otro formato. Entonces yo quiero hacer o tener un solo formato en la tabla completa. Entonces, ¿qué hago? Selecciono una fila que tenga el formato que yo quiero darle al resto de la tabla. Le doy a la brochita de copiar formato y seleccionando en los encabezados de las filas todas las filas que yo quiero cambiar el formato, o sea, dándole un clic y bajando hacia las filas que yo quiero darle, cambiarle el formato, y soltándolo cuando llegue a la última. Es decir, ya yo le di a copiar formato, me voy aquí a la fila 16, yo quiero cambiar de la 16 a la 34, le doy un clic, lo dejo presionado y arrastro hacia la fila 34 y automáticamente tengo el formato cambiado, pero como la primera tabla, nosotros la creamos a partir de una tabla ya prediseñada en Excel. Lo que vamos a hacer es crear
la tabla completa, o sea, el diseño de la tabla completo con toda la información que tenemos a la mano. Y para hacer esto es bastante sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es ampliar el rango, ¿verdad?, que nosotros le pusimos a la tabla inicialmente. Recuerden que cuando le dimos a insertar tabla, nos ponía un rango de celdas para poder crear la tabla en ese rango. Entonces, como ahora tenemos más información que no está dentro de ese rango, obviamente solamente queda arriba. Y para eso, señores, lo único que tenemos que hacer es, ven este cuadrito que está aquí en la columna montos, en la última columna, en la última celda de esa tablita, aparece como un puntito más oscuro en la tabla. Lo único que tenemos que hacer es colocarnos encima de ese puntito, y fíjense que se pone como si fuera un rombo, y cuando se ponga ese rombo le damos un clic y solamente tenemos que arrastrar hacia donde queremos extender la tabla, y automáticamente ya tenemos nuestra tabla digamos que extendida con más información. En este caso vamos a seguir completando información. Para esto vamos a poner fechas cualquiera, vamos a completar con información que se nos ocurra. El asunto es completar la tabla, y aquí con datos. Bien, ya tenemos nuestra tabla completa. Ahora sí vamos a empezar a hacer operaciones matemáticas. Y la más simple y la más sencilla es la suma. Y lo que vamos a hacer es que estas cantidades que están aquí, yo las quiero sumar y que me salgan aquí debajo. Hay muchas maneras en las que yo puedo hacer esta operación. Una es a través de la función de suma. La otra es utilizando digamos que la función de autosuma. Y la tercera manera es introduciendo mi fórmula de manera manual. Entonces, como es la operación más sencilla y es quizá la que va más a utilizar, nos colocamos donde queremos que salga el resultado, que sería al final, ¿verdad? Y nos vamos a donde dice fórmula, y en fórmula tenemos aquí arriba una función que se llama autosuma, y aquí le doy un clic aquí y automáticamente me suma todo la información que está acá. Si nosotros queremos ver qué es lo que está sumando, nos colocamos donde salió el resultado y le damos a F2 en esa celda, y fíjense cómo me muestra todo el rango que está sumando en esa columna. Le muestro, le doy a F2, me dice que está sumando este rango aquí de la columna completa. Bien, algo muy interesante, señores, y es la ventaja de trabajar con tablas prediseñadas. Fíjense que yo no tuve que hacer absolutamente nada para que me creara la doble línea, ¿verdad?, que en contabilidad representan la finalización de una operación o de un total, y me presenta el mismo formato. Y si yo, por ejemplo, quiero seguir agregando columnas y arrastro digamos que como le mostré ahorita, en el rombo al fin y al final, me va creando hacia abajo líneas de mi tabla. Si lo hubiésemos hecho con una tabla creada manualmente, entonces tendríamos que haberle dado después el formato y todo esto. Entonces ya utilizamos la función de autosuma. Ahora entremos nuestra función de manera manual, y para eso lo que tenemos que hacer es algo muy importante, y es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de crear una fórmula. En Excel, siempre, sí o sí, al hacer introducir una fórmula, tiene que empezar con el signo de igual. Bien, también se puede hacer empezando con un signo, y él automáticamente te crea el signo de igual. Pero esto ya es para personas que ya tienen un dominio más avanzado de Excel, pero para su salud en conocimiento de Excel, siempre inicien con el símbolo de igual.
Entonces yo le doy al símbolo de igual y yo puedo decirle a Excel que me sume utilizando la función suma, esta que está acá. Mire, fíjense todas las funciones que salen. Utilizo la función suma y automáticamente me abre un paréntesis. ¿Y qué es lo que me dice? Que le diga el rango de celda o la celda que yo quiero sumar. Entonces en este caso ya tengo mi paréntesis abierto. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a seleccionar desde la primera hasta la última. Y cuando lo selecciono, le doy Enter y automáticamente se crea mi función. De manera manual la creamos. De la primera le dimos autosuma y nos dio el resultado 38.313. Después lo creamos de manera manual y nos da el mismo resultado. Pero también hay otra manera de hacer esta operación de suma y es introduciendo. Le doy al signo de igual. Creo la función suma y le digo, oigan bien, pongan atención a esto, señores. La primera es la F5 y pongo F5, ¿verdad? Es la primera celda que yo quiero sumar, 2 puntos, y le digo y le indico entonces la última que es F34. F34, cierro paréntesis y le doy Enter y me da el mismo resultado. Cuando en Excel se representa por dos puntos, se dividen, digamos que los valores constantes se dividen entre 2 puntos. Eso quiere decir que hay un rango de información que contienen en una celda que no se muestran pero que están ahí. Eso es en Excel, esos 2 puntos representan, es como cuando tú dices de la 1 a la 5, por ejemplo. Entonces en vez de tú poner A, pones 2 puntos y pones 1, 2 puntos, 5. Algo así más o menos que funciona en Excel. Es como algo lógico. La otra manera en la que podemos hacer nuestra suma es signo de igual. Signo de igual. Podemos seleccionar nuestra primera celda. Luego le damos al signo de más. ¿Dónde está el signo de más? Se me perdió. Ok. Signo de más, fíjense en la barra de fórmula cómo se va creando. Luego le doy clic a la segunda y le pongo nuevamente el signo de más. Luego a la tercera, signo de más. Luego a la siguiente, más. Y así sucesivamente lo voy haciendo con todito. Y fíjense en mi barra de fórmula cómo me va creando todas las diferentes funciones. Al finalizar, cuando llegue a la última, solamente tengo que darle a Enter y también me arroja mi resultado, pero así resulta un poco más tedioso. Si hay maneras más simples de hacerlo, pues para qué complicarnos la vida con estas opciones. Bien, entonces vamos a borrar esto y vamos a quedarnos con un solo resultado. Señores, ya aprendimos a sumar de manera manual a través de una función prediseñada y creando nosotros nuestra propia función. Eso funciona lo mismo con las restas, que lo vamos también a ver más adelante. Más adelante en este mismo módulo. Funciona igual con las restas y con la multiplicación. Podemos hacerlo a través de funciones, creando nuestras funciones manuales o indicándole manualmente cuáles son las celdas que queremos y utilizando los operadores que son los signos. Bien, ya tenemos nuestro resultado. Vamos a ponerle aquí suma, o mejor dicho, total. Y vamos a seguir con nuestra operación. Vamos a sacar del porcentaje que representa cada uno de estos valores con respecto al total.
O sea, 2.300, ¿qué porcentaje representa de 38.333? Y para esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a nuestra celda donde queremos nuestro resultado, signo de igual, seleccionamos el primer valor que sería 2.300 y luego utilizamos el signo de slash que representa el signo de división. O sea, si me quieren dividir, es el signo de slash que representa división. Entre y me voy a mi total y luego que lo selecciono le doy enter. Pero antes de darle enter, fíjense que cómo se representa en la barra de fórmula la función. Entonces es un poco complicado de entender, ¿no? Un arroba, cantidad, que si tabla, que si total, que si cantidad. Entonces eso es lo que no utiliza, o sea, la facilidad que nos da Excel de poder utilizarlo de manera lógica, moviéndonos entre celdas y seleccionar, quiero que me lo divide entre porque si no nos diera esta facilidad, entonces tuviéramos que aprendernos de memoria toda esta retragila de información, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos. Ahora vamos a darle enter. Entonces fíjense algo muy interesante. Miren cómo me sale la información. ¿Por qué me sale así? Porque ahora mismo tiene un formato de número. Para que me salga en porcentaje, yo tengo que irme a formato de celda y decirle que me lo ponga en porcentaje. Y para eso es bastante sencillo. Le doy a clic derecho encima de mi información, o sea, seleccionando toda mi información. Le doy a formato de celda. Y en formato de celda selecciono porcentaje. Y aquí me indica la cantidad de decimales que yo quiero que tenga. Puede tener 3, puede tener 2 o puede no tener decimales. Y le damos a aceptar. Y automáticamente me lo representa en porcentaje. Pero también vamos a darle para atrás, vamos a deshacer esto, vamos a hacerlo de otra manera. Yo puedo seleccionar toda mi información, irme a inicio y aquí donde aparece, debajo donde está, donde dice general, al lado de moneda y todo eso, aparece porcentaje. Yo le doy un clic ahí y me hace lo mismo. Y si quiero aumentar los decimales, solamente tengo que darle a estos dos botones que están acá. Hacia la izquierda lo elimina y hacia la derecha, hacia la izquierda lo agrega y hacia la derecha lo elimina. Pero vamos a dejarlo con dos, vamos a dejarlo con uno, con un decimal. Y ahí tenemos nuestra tabla, o sea, nuestra columna en decimales. Entonces, en porcentajes con sus decimales. Vamos a centrar esta información. Le damos un clic al encabezado de la columna y nos vamos aquí y lo centralizamos para que se vea más bonito. Fíjense algo, cometí un error aquí y yo espero que se hayan dado cuenta. Yo escribí la información en promedio en vez de hacerlo en porcentaje. Entonces, ahora mismo yo quiero mover esa información, o sea, copiar esa información. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar todo y lo voy a copiar en la columna que debía hacerlo y ya puedo eliminar esta información. Así de sencillo es arreglar un error en Excel. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner una información de costo aquí y luego lo vamos a multiplicar para que nos salga nuestro monto en moneda. Vamos a poner una información cualquiera. 3, 3, 3.5, 4, 2. Bien, entonces ya tenemos un costo unitario de cada una de esas unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con esta información? Es que vamos a darle formato de moneda para que nos represente la moneda de
de nuestro interés. Igual podemos hacerlo de dos maneras, seleccionando toda la información, yéndonos a formato de tabla, a formato de celda. Y en formato de celda podemos hacerlo, déjame moverlo más acá para que lo vean por aquí. Fíjense aquí donde dice moneda, pueden elegir en el símbolo de la moneda, dependiendo del país donde estés trabajando, el símbolo que se utiliza en tu país. Como yo estoy en República Dominicana, yo tengo mi RD y con el simbolito de peso, que es el símbolo que nosotros utilizamos para nuestra moneda. Entonces le doy a aceptar y fíjense cómo me sale mi información con el RD pesos. Pero imagínense que no, que yo no lo quiero hacer de esa manera porque me resulta un poco complicado, tengo que dar demasiados pasos o se me olvidó cómo llegar ahí. Entonces me voy aquí donde dice, fíjense que hay como un billetico y hay una forma con monedas. Le doy aquí, despliego y elijo el formato de mi moneda. Pero si no aparece entre los primeros que me salen aquí, yo puedo darle a más formatos de contabilidad. Igualmente me va a llevar a esta información aquí, o sea, esta tablita aquí donde puedo elegir mi moneda. Bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, para determinar el monto del inventario, vamos a multiplicar la cantidad por mi costo unitario. Y para eso también, como les dije, lo podemos hacer de diferentes formas. Podemos irnos a la función de multiplicación y crear nuestra función arrastrando toda la información que nosotros queremos, o podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos multiplicar el primero y decir, movernos con nuestro mouse, con nuestro cursor, multiplícame la cantidad por el símbolo de por en Excel viene siendo el asterisco, a menos que ustedes tengan un teclado que sí tenga los diferentes símbolos subdivididos, que puedan tener acceso directamente a ello. Pero si no lo tienen así, si tienen un teclado que no tiene el apartado de números, o mejor dicho, el teclado numérico a la derecha, pues el símbolo de asterisco representa la multiplicación. Entonces yo le dije, multiplícame en cantidad esta cantidad por y entonces selecciono de manera manual el costo unitario y ya ahí tengo mi operación. Lo único que tengo que hacer es darle enter. Algo muy interesante, señores, es muy probable que si están trabajando con tablas normales, es decir, que no fue diseñada a través de un diseño predeterminado de Excel, sino que ustedes lo hicieron de manera manual, la primera le va a salir así. Solamente se le va a crear la primera operación en la primera celda donde ustedes hicieron su operación matemática. Como estamos trabajando en un formato de tabla prediseñado, él automáticamente asume que el resto de operación sería la misma. Pero si están trabajando en un formato manual o no han creado la tabla aún, simplemente están introduciendo datos, solamente le sale así. Y si yo quiero llevar esta fórmula hasta el final, puedo copiar, dándole clic derecho, copiar, selecciono donde yo quiero pegar mi fórmula, le doy un clic derecho, me voy a pegado especial y le digo que me copie solamente la fórmula. Y automáticamente me copia la fórmula, pero obviamente me arroja el resultado de la operación matemática de esta fórmula. Otra cosita que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a representar los negativos en color rojo
y lo vamos a representar también entre paréntesis. Selecciono toda mi información, me voy a formato de celda y en formato de celda elijo que lo negativo me lo ponga en color rojo y entre paréntesis. Algo muy importante que le voy a mostrar ahora, ¿por qué yo no copié el formato de aquí a aquí? Bueno, por una razón muy sencilla. Aquí yo tengo cantidad, fíjense que yo no tengo símbolo de moneda, lo que quiere decir que esta solamente está representado en cantidad, pero aquí sí tengo símbolo moneda. Si copio este formato me le quita el símbolo de moneda y no me interesa. Lo que quiero es que me represente de los negativos en color rojo y entre paréntesis, y por eso tuve que hacerlo de manera manual. Bien, entonces ahora tenemos dos cosas. Tenemos que sacar el promedio y tenemos que sacar la unidad de medida. Esto lo podemos poner manual, podemos ponerle, qué sé yo, que todo está representado en unidad y algunas están en caja. Tenemos que sacar el promedio, pero para nosotros sacar el promedio tenemos que determinar qué promedio es que queremos sacar. ¿Promedio de qué? Bien, puede ser el promedio con respecto a los diferentes meses, o si yo tengo varias columnas con información de cantidad, entonces lo promedio entre uno y otro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestro promedio aquí debajo mejor. Lo único que tengo que hacer es seleccionar desde mi primera. Fíjense que me quedó el cursor con el símbolo de más. Eso es para que yo seleccione. Entonces selecciono desde mi primera celda, arrastro hacia la segunda celda, perdón, hacia la última celda. Entonces ahí sí me voy a promedio. Y fíjense aquí donde me lo sacó. Aquí me sacó mi promedio. Ven. Vamos a poner esto aquí. Aquí. Y vamos a copiar el formato. Bien, aquí tenemos ya nuestro promedio, pero también nosotros podemos sacar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de todos estos números o cantidades que tenemos acá. Vamos a sacar esto también. Vamos a ponerle máximo y vamos a ponerle mínimo. Si ustedes tienen un montón de números y quieren, qué sé yo, saber cuál es el valor más alto o el valor o el menor valor, pueden hacerlo de varias maneras. La primera es ordenándolo, y así ustedes lo ordenan en orden ascendente o descendente, o al revés, en orden descendente o ascendente. Pero imagínense que yo no quiero desbaratar el orden que tiene, qué sé yo, porque tengo alguna información que quiero representarla de esa manera y quiero saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Me voy aquí, igual, máximo, ese que parece max. Selecciono todas mis celdas hasta la última, o sea, de la primera hasta la última, le doy enter. Ahí me aparece que el valor máximo es el 4000. Y si quiero el mínimo igual, le doy igual, mínimo. Igual me aparece, me abre el paréntesis para que yo seleccione el rango de celda. Selecciono mi rango y le doy enter. Y me dice que el mínimo es menos 1000 y es correcto. Bien, aquí tenemos ya máximo, mínimo
promedio. Vamos a ver qué otra información podemos sacar de fórmula. Ok. La otra opción que podemos nosotros utilizar con un rango de número es contar cuánto número hay. Imagínense que esta tabla fuese una tabla infinita, o sea, una tabla que llegara hasta el final de la cantidad permitida en nuestra hoja de Excel, fuese demasiado grande y no queremos estar bajando y bajando y bajando y bajando hasta que encontremos la última y queremos saber cuántos números hay aquí. Para eso lo que tenemos que hacer es irnos a la función contar, dándole a igual. Contar, fíjense que desde que empiezo a escribir me salen automáticamente las funciones que van correspondiendo a la que yo estoy introduciendo. Fíjense que aparecen un montón de funciones aquí. Estas son ya las funciones más avanzadas. Por ejemplo, cuando dice contar.si, eso es contar pero con ciertas condicionantes, que luego eso lo vamos a ver en Excel medio o tal vez en avanzado, porque son fórmulas un poco ya más complicadas. Entonces vuelvo otra vez, le doy al símbolo de igual, escribo contar, aparece mi función de contar, le doy un clic, me abre el paréntesis y selecciono el rango en la que quiero contar y le doy enter y automáticamente me dice que hay 30 filas o 30 números como podamos contar. Bien, aquí más o menos tenemos ya una información suficiente para poder irnos al siguiente módulo. Pero antes que eso, a mí me gustaría recalcarle algo, y algo muy importante. Ustedes recuerdan que en matemática se nos decía símbolos iguales se suman, no importa si son menos, es una suma, si son más, es una suma, pero símbolos distintos se restan. En Excel es igual. Si ustedes van a sumar, a restar dos números que tienen símbolos distintos, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo aquí. Yo tengo en la columna, en mi celda L7, un número negativo que es menos 1000, mírenlo aquí. Y tengo en mi M9, mi M7, un número positivo. Si yo quiero sumar esos dos números, yo lo puedo hacer de dos maneras. Puedo decirle que me traiga el valor absoluto. Recuerdan en matemática el valor absoluto cuando no toma en cuenta los signos, simplemente te muestra la información, te lo toma como número y obvia los signos. Pero si yo lo que quiero es, si yo le doy igual a esto y le digo súmame este y le pongo el signo de más, ¿dónde está el símbolo de más? Más la otra cantidad me da 0. ¿Y por qué me da 0? Por algo muy sencillo. En la fórmula, fíjense aquí, L7 es negativo, o sea que tiene un signo negativo. Y yo puse que lo sumara. Entonces ya tenemos la diferencia de los símbolos. Negativo, positivo, se resta. Pero si yo quisiese que me sumara, en vez de restar esa información, entonces tendría que poner un símbolo igual. O sea, tengo que poner el signo que sea igual al signo de la del primer dato. Entonces en este caso corresponde negativo. Y ya me cambia el resultado a menos 2000. ¿Por qué? Yo estoy sumando una cantidad tomando en cuenta los signos. Tengo menos 1000 y si quiero que
me sume a menos 2000, entonces le pongo el signo negativo para que sean signos iguales que se suman. Yo espero que ustedes me hayan entendido. Yo no soy profesora de matemáticas, pero es lo que recuerdo cuando yo iba al colegio, que eso era una complicación con los signos. Pero es la misma lógica, señores, que nos enseñan en el colegio, que nos enseñan en la escuela. La misma lógica. O sea, si ustedes están trabajando en matemáticas, en Excel, Excel no inventó nada. La matemática ya hace rato que estaba inventada. Excel lo que hace es poner esas operaciones con todas sus reglas matemáticas que nos enseñan en el colegio, llevarla a una tabla de manera sencilla para automatizar nuestros procesos y que ya nosotros podamos traer una información más fácil en vez de fajarnos a hacerlo de manera manual. Bien, amigos, esto es todo por el día de hoy. Hay muchísimas más fórmulas, hay muchísimas más funciones matemáticas, estadísticas, pero no corresponden al nivel básico. Nivel básico, operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación. Y este tipo de promedio, máximo, mínimo, contar, entre otras funciones. Si queremos ver Excel de manera avanzada, ya con fórmulas más avanzadas, entonces suscríbete a mi canal, activa la campanita y revienta este vídeo con un buen like, y eso me dará la motivación necesaria para yo llevar este curso al siguiente nivel. Así que dicho esto, amigos, esto es todo por el día de hoy. No te pierdas el próximo módulo, que vamos a estar hablando de insertar elementos, o sea, imágenes, símbolos, textos y por supuesto gráficos. Así que dicho esto, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.